Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Al Señor de Señores. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Aleluya. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, y espero que sea muy seguido, le hemos pedido a Dios para que interceda, meta su mano por algún aspecto de nuestra vida, ¿sí o no? Todos hemos pedido por un hijo, hemos pedido por nuestra pareja, hemos pedido por la situación económica que a veces se pone difícil, hemos pedido por sanidad cuando alguien de la familia o algún ser querido está enfermo. Hemos pedido por diferentes cosas para que Dios tome el control e interceda y tome en cuenta nuestras peticiones. Amén. ¿Amén o no amén? La Biblia dice: pedid y se os dará. Y que todo lo que pidamos con fe, así lo tendremos. Por lo cual, pedirle a Dios no es malo. Pero debemos pedir con fe. Ahí está la diferencia. Porque si pedimos dudando, la Biblia dice que no se vale. No podemos pedir dudando, tenemos que pedir creyendo. Creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios lo puede hacer. Y mi hermano, esa es la clave. Nosotros tenemos el privilegio de tener un Dios que todo lo puede. Mi hermano, Él todo lo puede. Aunque nuestra vista finita a veces dude. Pero mi hermano, la Biblia está llena de pasajes en donde solo basta la fe para que Dios pueda hacer algo por ti en las peticiones que le hayas hecho en algún momento de nuestra vida. Amén. Y a veces pensamos que Dios se demora. Y sí, a veces Dios se demora. Pero solamente Dios sabe por qué lo hace. A veces Dios se demora para saber si lo amas a Él o no lo que puedas conseguir de Él, que es otra cosa. Dios quiere que lo amemos a Él, no lo que Él nos pueda dar. Dios quiere que tengamos toda la confianza en que lo que pidamos, Él lo puede hacer. Y mi hermano, a veces consideramos que Dios se demora en contestar alguna petición que le hayamos hecho. Pero déjame decirte, mi hermano, y así la Biblia lo confirma, Dios nunca llega tarde. Voy a repetirlo, Dios nunca llega tarde. Él siempre concederá las cosas en su soberana y perfecta voluntad. No precisamente cuando tú y yo lo esperamos. Y de lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con eso. Tiene que ver con una persona que por muchos años estuvo esperando que Dios se fijara en él. Pero finalmente el día llegó. Y mi hermano, a veces cuando llega el día es cuando tú menos crees que va a ocurrir. Y así de bueno es Dios. Cuando menos pensamos que las cosas se van a dar, ese es el momento que Dios nos sorprende. Los de repente de Dios. Por eso, amados, jamás debemos perder la fe. A nosotros nos toca orar y creer. Orar y creer. Mi hermano, la oración no tiene tiempo límite. Si las cosas no se han dado todavía para ti, es porque Dios quiere que tú sigas orando, que tú sigas perseverando, pero que también sigas creyendo que Él lo puede hacer. Y me encanta este pasaje conocido por todos y en donde
se dan aspectos colaterales al milagro del que vamos a ver, que son maravillosas. Hermano, no todos los milagros que están en la Biblia son precedidos de una evangelización. La Biblia me ha enseñado, y espero que a usted también, que los milagros no salvan a nadie. Normalmente, la gente que recibe milagros es ingrata. Créeme lo que estoy diciendo. Normalmente la gente cuando es bendecida por Dios en algún milagro, no siempre son agradecidos con Dios con lo que reciben. Por eso la Biblia me enseña que los milagros no salvan. Por ahí quiero empezar. Los milagros te sorprenden, te asombran, porque es un milagro. Los milagros sorprenden a cualquiera. Pero los milagros no salvan. Y si usted ha leído Biblia, usted tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Sabe cuánta gente Dios sanó, sacó demonios, devolvió vistas, paralíticos fueron caminando a su casa? Pero muchos de ellos formaron parte de aquel coro, de ese coro maldito, que decía, suelten a Barrabás. ¿Sabe cuánta gente que Jesús sanó estaba en ese coro? Por eso los milagros son buenos para el que los recibe. Pero ojalá todos fueran agradecidos después que reciben un milagro de Dios. No, la Biblia habla de 10 hombres que vinieron pidiéndole a Dios que los sanara. Y cuando recibieron la sanidad, solo uno regresó, uno. Eso para que usted vea lo ingratos que somos cuando recibimos algo de Dios. Bueno, no todo el mundo que recibe un milagro o una bendición de Dios es agradecido. La Biblia sí me lo enseña. Pero hoy yo quiero hablar de alguien que sí fue agradecido. Y eso es lo que me encanta de este milagro. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 3. Es un pasaje que todo el mundo conoce. Pero me encanta lo que aprendemos de él. Antes, durante y después. Hechos capítulo 3, ¿lo tiene ya? Vamos a leer hasta el verso número 8. Hechos capítulo 3 del 1 al 8. Dice así. Yo tengo la Biblia de las Américas, un poco distinta a la Reina Valera que usted tiene en sus manos. Amén. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿A qué hora iban al templo? La hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Cómo se llamaba el templo? Para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, una frase que todo cristiano ha escuchado, conoce, que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno,
En esta versión dice anda. En la que usted tiene, Reina Valera, seguramente dice levántate y anda, right? Así está en la versión que usted tiene. Y tomándolo de la mano derecha, ¿de qué mano lo tomó? Lo levantó. Y en mi Biblia dice al instante, en la suya dice al momento, right? Acá dice al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos. ¿Dónde entró el muchacho? Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y dice el 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron, versículo 10, que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, este fue un milagro maravilloso por lo que pasó en él. No solo por el milagro. El milagro, mi hermano, yo puedo decir que el milagro fue lo de menos aquí. Pero la Biblia empieza diciendo que Juan y Pedro iban al templo a la hora novena, esa era las 3 de la tarde. La hora de la oración. Pero dice que había un hombre cojo de nacimiento. Ok, si usted va a Hechos 4:22, se dará cuenta que ese hombre tenía más de 40 años. Así que tenía más de 40 años sufriendo de ese problema de no poder caminar. Vaya conmigo para que usted vea Hechos 4, versículo 22. ¿Lo tiene? Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más, mi hermano, alguien que nació cojo, nació así, toda su vida, cojo. La Biblia dice que alguien lo llevaba. La Biblia no dice si era la familia, ojo. La Biblia no dice si la gente que lo llevaba allá diariamente a la puerta del templo la hermosa era la familia. La Biblia no lo dice. De repente eran amigos. Porque mi hermano, cuando tú tienes un familiar con problemas, pesa. Pesa para muchos. Si tú tienes un familiar que está enfermo o enferma, llega un momento, si no tienes amor por ese familiar, que va a pesar para ti. Y tal vez reciba mejores tratos de otros, de terceros, no de familiares. ¿Sabía usted eso? A veces para los propios familiares, un enfermo le cuesta mucho trabajo y al principio muy bonito, pero con el tiempo van pesando en tu vida y te vas apartando. Sé lo que te estoy hablando aquí. Tengo una mamá enferma que no camina, encamada. Y si tú no tienes amor por un familiar enfermo, al principio lo harás, pero con el tiempo, iba a decir algo muy fuerte. Con el tiempo tú dices, pero estoy cansado de esto mismo todos los días. Esta es una carga para mí.
Por eso cuando yo leo este pasaje, porque la Biblia dice, llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo la hermosa para que pidiera limosna. La Biblia no me dice, y por algo no lo dice, que este paralítico tenía familia. Y mi hermano, aquí vamos a hacer conjeturas. Podemos creer que tenía familia, pero lo ponían en la iglesia no para oír la palabra desde afuera, porque no podía entrar. Recuerden que en esa época ningún lisiado podía entrar al templo, así que lo ponían afuera. Pero él no iba, no lo ponían ahí fuera de la iglesia para que escuchara la palabra, no. Ahí dice que lo ponían para que pidiera limosna. Lo ponían para eso. Dándome a mí a entender, hey, ayúdate y ayúdanos. Siéntate ahí a pide limosna. Y mi hermano, nos extrañaría saber cuántos familiares hacen eso con sus seres queridos. Solamente son buenos cuando van a cobrar los 120 a los 60. O cuando van a cobrar algún beneficio que da el Estado por la persona enferma, el resto del tiempo. Así que cuando yo leo eso, ¿por qué la Biblia no me dice que la familia? ¿Por qué la Biblia no menciona a la familia de este hombre? Dice que lo ponían ahí como que dice, usted, mi hermano, defiéndase. Y dice que lo ponían diariamente a pedir limosna. Una persona enferma, inválida. Hablemos de la iglesia, la hermosa, así se llamaba. ¿Pero por qué se llamaba la hermosa? Porque era un templo majestuoso. Solamente las puertas de la iglesia eran de bronce y según estudios que realicé, investigaciones que realicé, pesaban 22 kilos. 20 hombres se usaban solo para abrirla y cerrarla. Pesaba la puerta. Pero una puerta, tenía una altura de 22 metros. Pesaba. Muchos hombres, más de 20, tenían solo para abrir y cerrarla. Así que era un templo majestuoso. Y por 40 años, ok, tal vez no por 40, vamos a decir, no sé, vamos a poner 25, vamos a poner una cantidad, porque un tiempo tuvo que estar en casa. Pero cuando se cansaron de él, lo llevaban allá. Mi hermano, analicémoslo. Al principio estaba en la casa, pero cuando la familia o con quien vivía ya le estaba pesando atender al paralítico, lo dejaban allá. Analiza para que tú veas. Lo dejaban allá. Me imagino que lo recogían después de la hora de oración. Para que él mismo se ganara el dinero. Me imagino para sus gastos y sus cosas. Pero ese día, ese fue el día que Dios dijo hasta aquí contigo. Pedro y Juan, ese día, porque mi hermano, Pedro y Juan iban todos los días a la hora de la oración, iban todos los días al templo. Ese no fue el día que Juan lo vio por primera vez, que Pedro y Juan lo vieron por primera vez, no. Ellos iban todos los días al templo a la hora de la oración, pero ese día, Dios dijo hasta aquí con ese hombre. Como también podrá hacer contigo en la petición que le hayas hecho, en las cosas que tú le has pedido a Dios. Y la Biblia dice que el paralítico, como hacía con todos los que entraban al templo, les pedía dinero. Pero ese día
el Espíritu Santo guió a Pedro para que la vida de ese hombre cambiara. Y Pedro dice que se le quedó mirando, ambos miraron al paralítico y le dijeron al paralítico, míranos. Hermano, normalmente el ser humano es sensible frente a personas enfermas. Normalmente no queremos mirar a alguien que está enfermo porque, no sé, el corazón se entristece, te da lástima y normalmente no miramos a una persona enferma de manera directa. Pero Pedro y Juan, dice la Biblia, le dijeron, lo miraron a él primero y después le dijeron a él, míranos. Y obviamente, como dice la Biblia, cuando el paralítico los ve a ellos, se le queda viendo a ellos, dirán, oye, me salvé el día. Me van a dar un salve bueno. Hoy me van a resolver, Pedro y Juan. Que era lo lógico, era lo que él pensaba que iba a pasar. Pedía limosna. Pero la Biblia dice que estos dos hombres de Dios le dijeron, mira, no tengo plata ni oro. Usted conoce la frase. Me encanta cuando le dijeron, pero lo que tengo. Mi hermano, tal vez tú no tengas oro y plata como la iglesia donde ellos entraron. Era una iglesia, mira, que se llamaba La Hermosa. No se llamaba La Hermosa por un dicho, se llamaba La Hermosa porque era un templo maravilloso por dentro. Por eso le pusieron el nombre La Hermosa, porque era un templo majestuoso. Pero toda la majestuosidad que tenía el templo no pudieron salvar al paralítico. Pero Pedro y Juan le dijeron, nosotros no tenemos lo que está allá adentro en el templo, pero lo que tenemos te damos. Y usted conoce la frase, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En esta versión dice anda. Pero ¿sabe qué me impresiona? ¿Quiénes han tenido una lesión muscular alguna vez? Levante la mano. Una lesión muscular. Mi hermano, los que hemos tenido lesiones musculares, sabemos que la sanidad es paulatina. Ninguna lesión muscular sana en un momento. Siempre es paulatino, ¿sí o no? La sanidad muscular viene a través del tiempo y de terapias, de cuidado, de tantas cosas que hay que hacer para que los músculos vayan tomando la forma y poco a poco se restablezcan los tendones y demás. Pero aquí, vamos a leerlo. Versículo 7. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al paralítico. Y en esta versión dice, al instante. Es decir, de una vez, sus pies y tobillos cobraron fuerza. ¿Cómo te Reina Valera? Al momento, es decir, de una vez. No requirió terapia, no requirió pastillas, no requirió nada. La Biblia dice que al instante de la mano derecha lo levantó. Y no solamente se levantó, dice la Biblia que brincó. Mi hermano, los que hemos tenido lesiones musculares, sabemos que nadie se cura así de esa manera. Nadie se cura de esa manera así. Tiene que haber terapia, tiene que haber un montón de cosas para que los músculos vayan cogiendo nuevamente la forma que deben tener
para que no se vuelva a lesionar la persona. Pero mi hermano, cuando Dios hace las cosas, las hace así. Las hace maravillosas. Las hace increíbles. Mi hermano, tú no, jamás vamos a requerir segundas cosas cuando de Dios se trata. Cuando Dios hace un milagro para ti, lo hace completo. No vas a requerir de terapia ni de nada. Pero aquí viene lo que a mí me impresiona de este relato. Dice que cuando de un salto se puso en pie, ese versículo 8, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Páralo ahí. Cuando él se levantó, ojo, no fue a su casa. No fue a su casa para decir, ya camino. Ya puedo correr, ya me levanto, ya puedo solo. La Biblia no dice que fue a su casa cuando lo levantaron. Entró al templo. Mi hermano, esto es, ¿sabe por qué esto es importante? Porque normalmente la gente que viene a la iglesia, eso no ha cambiado hoy. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene tal o cual problema. Y mi hermano, el problema no es el asunto aquí. El asunto es que cuando Dios te resuelve el problema, como dije al principio, no hay agradecidos. No lo hay, por lo general. Mi hermano, este hombre recibió un hombre que tenía más de 40 años paralítico. Cuando se levantó, no fue a su casa a informar que había recibido un milagro. Dice que entró saltando al templo. Él fue a agradecer porque él oyó bien cuando Pedro y Juan le dijeron en el nombre de Jesús. No le dijeron por ellos, por el nombre de ellos. No se atribuyeron el milagro. Así que el paralítico cuando se levanta, él entró al templo donde sabe que es el lugar donde tenía que agradecer lo que pasó con él. La iglesia. Y a mí me encanta esa parte. Fue agradecido. Recibió un milagro. De una vez brincó, podía saltar. Y entró con ellos, dice la Biblia, entró con ellos al templo a agradecerle a Dios. Aleluya. Aleluya. Y alabando a Dios, dice la Biblia, alababa a Dios porque él estaba clarito de dónde había venido su milagro. Estaba clarito. Le dio gracias a Dios por lo que había recibido. Y dice el 9 que todos los que lo vieron, brincando y saltando, lo reconocieron como el hombre que todos los días veía ahí sentado pidiendo plata. Es decir, sabían que ese hombre era paralítico, no estaba fingiendo. No estaba fingiendo que estaba enfermo para sacarle plata a la gente. La gente sabía que en efecto él era paralítico. Porque todos los días lo veían ahí en el mismo lugar. Lo dejaban ahí. Así que cuando lo vieron la gente quedó asombrada del milagro que recibió. Y a mí me encanta eso. Porque mi hermano, a veces tenemos no voy a decir el término, pero a veces, mi hermano, cuando tú recibes algo de Dios,
Hay gente que nada más es recibir lo que vienen a buscar y se van. Cuando reciben la bendición que vinieron a buscar a la iglesia, se van. Y te puedo dar muchos ejemplos. Te puedo dar. Yo no estoy aquí por el gusto. Te puedo dar ejemplos de gente que vino, no tenían nada, consiguieron y ya no vienen. Ya no vienen. No fueron agradecidos. Por eso me encanta lo que hizo este hombre. 40 años sin poder caminar de nacimiento, dice la Biblia. Pero cuando recibió su sanación, entró al templo a agradecer a Dios, a alabar a Dios. Y a todos nos gustan los milagros. Los milagros son buenos. Pero cuando no bendecimos al que nos dio el milagro, seremos ingratos. Y hay muchos por ahí. Pero lo que pasó después del milagro también me encantó. Mi hermano, porque después del milagro se dieron algunas cosas importantes. Ese milagro sirvió para que mucha gente viniera a Jesús, se convirtiera al evangelio de Jesucristo, creyeran en Jesús. Pero este fue uno de los pocos milagros que hay en la Biblia, donde después del milagro hubo una evangelización. Versículo 11. Versículo 11. Hechos 3, versículo 11. Después que la gente se llenó de asombro, como dice el versículo 10, la gente se llenó de asombro al ver al hombre que 40 años después ya caminaba. Pedro, dice la Biblia, dice el 11, estando el que era cojo aferrado a Pedro y Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y Pedro se agarró de ahí. Dice el 11. Dice el 12, perdón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, y aquí viene la evangelización que Pedro aprovechó del milagro para entrar en razón a mucha gente que después vino a los pies del Señor. O sea, un milagro, una evangelización. Me encanta eso. Pero me encanta la manera en que Pedro lo manejó. Versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, creo que en la dice hombres de Jerusalén, ¿no? Varones israelitas, ok, dice la Reina Valera. Acá dice, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes se entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste estaba resuelto a poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Me encanta Pedro porque Pedro hizo que las miradas de la gente no fueran hacia ellos. Él dijo, ¿por qué nos miran así?
como si fuésemos nosotros quienes sanó a esta gente, al hombre este. Mi hermano, hoy día hay una tendencia del hombre de alabarse. Si el hombre pone la mano encima de alguien y sana, dice, yo lo sané. Así dice, arrogante. Dice, yo lo sané. Le puse la mano y lo sané. Así habla la gente hoy. Y me encantó que Pedro dijo, ¿por qué nos miran hacia nosotros? Nosotros no fuimos los que hicimos esto. El hombre que ustedes rechazaron, que le pidieron a Pilato que soltaran a Barrabás y lo crucificaron, ese, a través de su Padre y el poder que Él nos confirió a nosotros, fue lo que hizo el trabajo en este hombre que ustedes ven aquí. No fuimos nosotros. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se quitaron el protagonismo y dijeron, toda la honra y la gloria es para Jesucristo. Y mi hermano, eso no debe cambiar. Y ese es un problema de mucha gente hoy. Les fascina el protagonismo. Quieren que se diga, fulano puso la mano y la persona sanó. Pedro de salida dijo, no, nosotros no fuimos nosotros. Pero también les reprochó. Y esto es bueno para los que evangelizan. Mi hermano, evangelizar es poner a la gente en el lugar donde deben saber que están. La gente debe saber que son pecadoras, que si no cambian van al infierno. La gente debe saber que deben arrepentirse, como Pedro dijo más adelante, que deben cambiar. Mi hermano, si tú vas a evangelizar haciéndole ver a la persona que Dios es bueno, y sí lo es, y que Dios te ama como tú eres, eso no es tan cierto. Y Pedro le dijo, ustedes lo rechazaron. El hombre que ustedes rechazaron fue el que nos confirió poder para hacer lo que hicimos. No fuimos nosotros. Y dice el 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Me gusta el término que está aquí. No sé si en Reina Valera dice lo mismo. Acá dice perfecta sanidad, porque fue perfecta, mi hermano. La Biblia dice que él se levantó de inmediato, brincó, caminó y entró saltando al templo. Nadie que tenga una lesión o alguien que no podía caminar y poco a poco se está restableciendo, tiene que haber terapia y un montón de cosas previas. Por eso Pablo dice esta perfecta sanidad. Porque sin terapia y sin nada, el tipo lo levantó, caminó bien y entró brincando y alabando a Dios en el templo. Así que fue una sanidad perfecta, tal como dijo Pedro ahí. Pero dijo algo importante en el 16. Dice que fue la fe de él. Porque mi hermano, si no hay fe, como dije al principio, si no tenemos fe, Dios no va a derramar su gloria para nadie. Tiene que haber un corazón que crea para que pueda recibir. Así que yo te pregunto, hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, las peticiones que le has pedido a Dios, ¿crees que Dios puede hacerlo?
¿De verdad crees que Dios lo puede hacer? Normalmente la gente dice amén. La gente dice amén. Pero mi hermano, en el interín de la prueba, en el meollo del asunto, de la situación, que es donde verdaderamente Dios va a probar si crees o no, ahí es donde sale. Mi hermano, usted me puede decir amén todo lo que usted quiera. Pero cuando llega el momento de poner a prueba esa fe que dices tener, ahí es donde Dios va a probar de qué estamos hechos. Por eso yo digo en broma, y usted a veces se ríe cuando lo digo, que hay gente que va a los hospitales y no va a orar en ciertos lugares. No van a orar allá, donde los que tienen enfermedades terminales, allá no van a orar. ¿Por qué? Porque piensan que si oran y la persona muere, su reputación espiritual queda afectada. ¿Sabía eso? Que hay gente que no va a ciertas áreas de hospitales a orar. Van a orar por acá donde están los más o menos, los que se pueden recuperar, allá van a orar. Y eso no es más que lucir ignorancia espiritual. Mi hermano, porque lo he dicho en todo el tiempo, el que sana no eres tú. Cristo es el que sana. Así que tú puedes orar con toda confianza. Con toda confianza con los que tienen cáncer, los que tienen SIDA, los que tienen estas enfermedades terminales, porque al final no eres tú el que va a sanar. Pero hay gente que cuida su reputación espiritual y no van a orar allá porque dicen, ¿y si se muere? ¿Y si se muere, cómo quedo yo? Que fui a orar por él. Entonces, cuidan una reputación espiritual que, mi hermano, eso es ignorancia espiritual. Mi hermano, es Dios el que sana. En su infinita y perfecta voluntad. Él es el que sabe quién se va y quién se queda. Él es el que lo decide. Mi hermano, ¿cuántos recuerdan? Porque, hermano, la Biblia está llena de pasajes en donde gente murió sin estar enferma. Pero Dios los quiso matar porque le dio la gana hacerlo. ¿Cuántos recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Dónde dice la Biblia que Ananías y Zafira, cuando fueron a hablar con Pedro, estaban enfermos? ¿Dónde lo dice? Ellos murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Le mintieron a Pedro. Se atrevieron a mentirle a Pedro. Sobre la venta de la finca que llevaron allá, que llevaron una parte y se quedaron con otra. La Biblia no me dice que estaban enfermos. ¿Qué te quiero decir con eso? Mi hermano, el día de tu muerte, no importa si estás sano o enfermo. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Mi hermano, no hay que estar enfermo cuando Dios te llama. No hay que estar enfermo. Dios es soberano. Así que cuando tú vas a orar por alguien, tú ni siquiera debes preguntar qué tiene. Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, que Dios le bendiga, amado. Vamos para acá. No, mi hermano. No, mi hermano. Y usted se ríe, pero sí pasa. La gente cuida su reputación espiritual. Y cuando la gente es sana, yo fui el que oró y sanó por mí. Arrogantes. Sanó porque yo fui a orar por él o por ella. Se atribuyen la sanidad. También hay gente así. Por eso me encanta cuando Pedro les dijo, ¿por qué nos miran así? No fuimos nosotros que hicimos esto. No fuimos nosotros.
Pero Pedro les dijo lo que debemos decirle a toda persona que evangelicemos. Hermano, si tú vas a evangelizar a alguien, y estoy hablando aquí con Serafín, con Ana y con los que forman parte de ese equipo. Cuando ustedes vayan a evangelizar, al final, ustedes deben pedirle a la persona lo que Pedro dijo aquí. Versículo 19. Después que Pedro les reprochó lo que hicieron con Jesús, primero les dijo en el 17, antes de llegar al 19, en el 17, después que les reprocha lo que hicieron con Jesús, dice en el 17 Pedro, pero ahora hermanos, tranquilos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes cuando decidieron matar a Jesús y salvar a Barrabás. Pero les digo en el 19 que es algo que toda evangelización debe contener. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Eso forma parte de la evangelización de cualquier persona. Dice, para que sus pecados sean borrados y que vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. No podemos evangelizar, querer ganar a alguien para Cristo sin hacerle ver que tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse y tiene que convertirse para que los pecados, como dice Pedro aquí, para que los pecados sean perdonados y venga tiempo de refrigerio. Mi hermano, yo no sé si usted recuerda cuando usted vino por primera vez a la iglesia. Cuando el pastor le dijo, vengan los que quieren entregar su corazón a Cristo, pase aquí adelante. Yo recuerdo, hace muchos años. Y mi hermano, yo estaba consciente de que mi vida estaba terrible. Y yo fui de los primeros que pasó adelante. Y cuando te dicen que Dios te perdona tus pecados, tú sientes como una paz interior. Yo no sé si usted la ha sentido, mi hermano. Tú sientes una paz interior. Y eso, a eso se refiere Pedro cuando dijo aquí, vengan tiempos de refrigerio. Se refiere a eso. Cuando tú estás consciente de que Dios te perdonó todas las cosas malas que hiciste, mi hermano, tú sientes una paz interior, mi hermano, que tú no puedes explicar. Ahí, a eso se refería Pedro cuando dijo eso ahí. Y que vengan tiempos de refrigerio a tu vida. Porque mi hermano, cuando entregamos a Cristo nuestra vida y Él nos perdona nuestros pecados, Él nos da esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y somos otra persona. Y todo eso pasó con este hombre. Todo eso pasó. Porque la Biblia dice más adelante, si usted sigue leyendo, que después que Pedro habló con los israelitas, se salvaron o se convirtieron como 5,000. Se convirtieron a Cristo. Todo eso producto de ese milagro de ese hombre. Mi hermano, ese paralítico, Pedro se agarró de ese milagro para que 5,000 vinieran a Cristo. Por eso me encanta este pasaje. Este fue un pasaje donde se exaltó a Dios y que sirvió para que otros vinieran a Cristo. No fue un milagro de los tantos que Jesús hizo y que nadie vino. Ni aún los convertidos y los que recibieron milagros. Ejemplo. Ok, los leprosos, cuando solamente regresó uno, Jesús dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿No eran 10?
¿Cuántos recuerdan al paralítico que bajaron por un techo ajeno? ¿Cuántos lo recuerdan? Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y vete de aquí. No, no dijo así, ¿no? Dijo, y anda. Yo te pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que ese hombre regresó a decirle a Jesús, gracias por lo que hiciste por mí? ¿Qué parte de la Biblia lo dice? Mi hermano, la gente que recibe milagros normalmente es malagradecida. La Biblia sí lo confirma. Ay, te puedo seguir dando ejemplos, ¿eh? De gente que recibió un milagro y no agradeció a Jesús. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Por eso este hombre no solamente agradeció a Dios, sino que a través de su milagro, 5,000 sirvieron para venir a engrosar el redil del Señor. Dale un aplauso a la que vive y reina. A su nombre. Por eso, amados, y con esto termino. A veces es peligroso pedir. Porque si pides y no eres agradecido con Dios, eso te puede pasar factura más adelante. Qué bueno es que Dios nos haga un milagro. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera? Que Dios hiciera algo sobrenatural para ti o tu familia. ¿Quién no quisiera? Pero mi hermano, ¿lo estás pidiendo para glorificar a Dios? ¿Estás pidiendo un milagro, pero cuando lo recibes, sabes dónde debes ir a agradecer? Y mi hermano, cuando somos agradecidos después de un milagro, Dios nos bendice. ¿Cuántos recuerdan a Ana? Ana oró, vino Samuel, ella cumplió con su promesa, se lo llevó a Samuel y Dios le dio ¿cuántos hijos más? ¿Cuántos saben? Esa pregunta de mercadito. Esa pregunta de mercadito. 5 hijos más. ¿Por qué? Porque fue agradecida. No esperó que Samuel viniera para después decir tu madre. Yo más quería a mi hijo, allá tú, gracias, gracias. No. Ella fue allá con Samuel, fue con Samuel y se lo entregó a Elí, tal como ella lo había prometido. Cumplió, fue agradecida con lo que Dios le hizo. Y por eso Dios le dio 5, no le dio 1 ni 2 más, le dio 5. ¿Por qué? Porque fue agradecida. No se acordó de la promesa que le había hecho a Dios. Y tú sabes cuánta gente promete a Dios y Dios te cumple a ti, pero no le cumplen a Dios. ¿Sabes cuánta gente hay así? Que viene a la iglesia. ¿Sabes cuánta gente hay así? Le piden a Dios, lloran, se moquean, llenan de baba esto aquí. Llorando, pidiéndole a Dios que haga algo por ti o tu familia. Dios cumple y bien gracias. Bien gracias. No se acuerdan de las peticiones que hicieron, de lo que suplicaron, de las promesas que hicieron. No se acuerdan. No se acuerdan. Y mi hermano, eso solamente demuestra que no has leído bien. La Biblia dice, apresúrate a cumplir cuando le prometas algo a Dios.
apresúrate a cumplir. Es terrible prometerle a Dios y no cumplirle. Terrible. Pero Dios sabe que somos así. Dios sabe que somos de carne y hueso, ingratos por naturaleza. Mi hermano, si tú has leído Biblia, el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo, ¿cuántas veces no se desviaron a dioses ajenos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces fueron malagradecidos? Comían maná todos los días, no trabajaban, no hacían nada, eran sostenidos, pero no eran agradecidos. Hasta que Dios se colmó. Hermano, que Dios no se colme con nosotros. Yo siempre he dicho, hay un límite que Dios tiene con nosotros. ¿Dónde es el límite? No sabemos. Y ahí está el peligro. Ahí está, hermano, ahí está el peligro, que no sabemos el límite que Dios nos dio para venir a Él. Y Dios puede decir, sin que lo sepamos, hasta aquí llegué contigo. Hasta aquí. Te dejé, te bendije, te di lo que me pediste, te dejé correr, no viniste a mí. Y Dios puede decir, sin que lo sepamos, mira, lo peor es que no sabemos, mi hermano, tú y yo no sabemos cuál es el límite que Dios tiene para cada uno de nosotros, no lo sabemos. No lo sabemos. Y eso lo hace más peligroso. Por eso este pasaje de este hombre, de este paralítico, mira que la Biblia ni siquiera dice si él fue a su casa. La Biblia no lo dice. No lo dice. Dice que entró al templo a alabar a Dios. Y la Biblia no vuelve a hablar de él. No sabemos de él. Después, 4:22, ahí nos dimos cuenta que tenía más de 40 años. De ser paralítico. Mi hermano, alguien que tenía 40 años y no caminaba, y de repente camina bien. Yo duermo en la iglesia. Yo me mudo ahí. Yo me mudo a vivir en la iglesia. Con un milagro de ese tipo. Pero me encantó que Pedro se aprovechó del milagro. Y 5,000 personas vinieron detrás del paralítico. Y Pedro no les habló bonito. Si ustedes han leído lo que Pedro les dijo, Pedro no les habló bonito. Pedro no les dijo, vengan que Dios es bueno. Dios te ama así como tú eres. Ven aquí, ven a Cristo así bien bonito. No. Pedro le dijo, ustedes mataron al maestro. Mataron al dador de vida. Ustedes lo rechazaron. O sea, Pedro les habló duro. Después le dijo, pero tranquilo. Sé que fue por ignorancia. Después se la suavizó. Pero les dijo lo que tenía que decirles. Les dijo lo que tenía que decirles. Y al final le dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que venga tiempo de refrigerio a tu vida. Porque no podemos salvar a alguien sin que sepa en qué posición está. Mi hermano, la gente tiene que entender por qué debe salvarse. Y tenemos que hacérselo saber. Tenemos que decirle, vas al infierno como sigas así. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar. Dios es bueno, pero tú el camino que llevas es camino de perdición. Si no cambias. Y es que si la gente no entiende por qué debe cambiar, no va a cambiar. La gente tiene que saber que tiene que haber un cambio en sus vidas. Genuino, como decía la canción. Un cambio genuino. Para que venga ese tiempo de refrigerio que Dios seguramente nos quiere dar a todos los que estamos aquí. Porque Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Somos nosotros.
Los ingratos, los malagradecidos, somos nosotros. Él no, Él siempre va a estar ahí, esperándonos, que vengamos a Él. Mi hermano, los brazos de Dios, de Jesucristo, siempre van a estar abiertas para ti y para mí. Siempre. Él no rechaza al que viene a Él, dice la palabra. Y por eso es hasta peligroso pedirle cosas a Dios. Es hasta peligroso. Porque, mi hermano, la gente es malagradecida, hombre. Cuando reciben se olvidan. Se olvidan. Se olvidan cuando reciben. Que Dios nos ayude a tener buena memoria. Que Dios nos ayude a que cuando recibimos de Dios, entendamos que fue Dios quien nos los dio. No fuiste tú. Pedro dijo, no nos miren a nosotros. No fuimos nosotros. Pero hay gente que se le va. Ponte de pie. Yo no sé, mi hermano, si tú le has pedido a Dios algo. Tal vez sí, seguramente sí. Y si lo has recibido, ¿te has acordado de darle gracias a Dios? Ojalá todos fuéramos tan agradecidos como este hombre. Dice que entró brincando, saltando y alabando el nombre de Dios. Aleluya. Alabando a Dios entró a la iglesia por el milagro que él sabía que venía de Dios. Que Dios nos ayude, amados. Que Dios nos ayude. No es malo pedir, usted pida. Pero tenga memoria cuando recibe. Tenga memoria. Agradece a Dios. Dale gracias por lo que te ha dado, aún por lo que no te ha dado. Porque a veces Dios te pone a esperar para ver si de verdad le amas a Él. Y te pone ahí en un lugar de espera. Por eso dije, a nosotros nos toca orar y perseverar. No cansarnos de orar. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu pareja. No te canses de orar por tu salud. No te canses de orar por tu trabajo, por tu negocio. No te canses de eso. Y cada vez que recibes una bendición, sabes a dónde debes ir para agradecer. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señora, a ser agradecidos. Como ese señor, 40 años sin caminar, ni su nombre está mencionado en la Biblia. Pero es un pasaje que nos alimenta espiritualmente.